Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Después de la emergencia en el sector eléctrico a finales del 2023 e inicios de este 2024, en las últimas semanas se han vuelto a registrar apagones en varios puntos del país. ¿Es acaso inminente el retorno de los racionamientos de energía en Ecuador? Lo vamos a revisar enseguida en nuestra entrevista. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en los estudios de FM Mundo con el ingeniero Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador. Los testimonios anticipados del caso Metástasis es uno de los temas que podríamos abordar, pero también la crisis eléctrica. Se vienen apagones, se advierte y no hay inversión. ¿Cuáles son las opciones que tiene de momento el gobierno por este tema que sin duda preocupa? Gracias por la entrevista. Bienvenido. Yo diría que el problema ya está. Tuvimos apagones durante el feriado de Semana Santa y no hay seguridad de que estos vayan a parar. Hasta donde tenemos información, los niveles de embalse en el suroriente, Mazara, Paute, que son importantes para la generación hidroeléctrica del país, se encuentran bajos. Se supone que abril debería ser ya mes de lluvias allá, pero todavía eso no se registra y los caudales están a 1/3 de lo que deberían estar en este momento, así que hay preocupación. Yo pienso también de que hay inquietud relacionada al hecho de que, por ejemplo, hay que parar supuestamente por mantenimiento 4 turbinas de Coca-Cola Sinclair, pero yo entendería que eso va a tener que esperar debido a las circunstancias que estamos anotando. Porque de acuerdo a la planificación e información que tenemos es que el 6 de abril sale de operación la mitad de la central Coca-Cola Sinclair por 160 días para reparación de las válvulas esféricas de 4 de las 8 unidades de la central Coca-Cola. Es correcto, pero yo asumo que eso va a tener que esperar debido a las circunstancias que estamos comentando, de que acaba de haber apagones, no propiamente por un tema de generación, propiamente dicho, valga la redundancia, sino por un tema de funcionamiento de la red, en lo que tiene que ver con las líneas de transmisión y con las subestaciones, que supone la carga y la descarga de la energía. Ahí está habiendo problemas, pues finalmente la red tiene que ser vista con un sentido, con una idea dinámica de un tren que carga vagones, y está habiendo problemas, como digo, tanto en la carga como en la descarga, porque no hay suficiente inversión en lo que tiene que ver no solamente el aspecto de generación, sino también con transmisión y distribución de energía eléctrica. Al gobierno de Novoa le puede pasar lo mismo que al gobierno de Guillermo Lasso con esta falta de previsión y los inminentes apagones. Mire, hoy por hoy, de acuerdo a un informe del SENACE, del Centro Nacional de Energía, Ecuador va a necesitar de cara a octubre del presente año 475 megavatios de potencia termoeléctrica, porque no va a estar disponible aquella relacionada a los proyectos, que son 8 de energías renovables no convencionales, que con suerte la vamos a tener disponible a finales del próximo año una parte, si es que las cosas marchan bien, porque ahí también hay dificultades. De manera tal que ahora con mucho es la cuestión, ¿qué se está haciendo para lograr tener contratados esos 475 megavatios de potencia oportunamente? Porque eso supone naturalmente... ¿Qué se sabe que se esté haciendo? ¿Perdón? ¿Qué se sabe que se esté haciendo o nada? Bueno, evidentemente hay que hacer algo y tendrá que hacerse una contratación más o menos rápida para los estándares del sector público, porque de otra manera vamos a estar expuestos. Siempre, desde luego, la interconexión con Colombia puede ser una solución, porque curiosamente los colombianos, a pesar que están en estos momentos con un problema de estiaje, no tienen la vulnerabilidad que nosotros sí tenemos respecto a la generación hidroeléctrica, porque ellos sí tienen suficiente energía térmica generada a gas. Que es también otro de los puntos débiles del Ecuador. Que es un punto débil del Ecuador, también señalando, por ejemplo, que se da la paradoja de que hay Termomachala, que tiene una capacidad teórica de generación de 230 megavatios, pero como consecuencia
de que no tiene suficiente suministro de gas por parte del Campo Amistad, apenas 15 millones de metros cúbicos al día, cuando necesita 45, ahí hay al menos 100 megavatios que no están funcionando como debería. O sea, eso es una potencia instalada que no está generando para suplir las deficiencias que hoy por hoy tenemos en cuanto tiene que ver con el potencial de generación. Y a propósito de la generación del gas natural, ustedes desde la Cámara de Energía del Ecuador han enviado ya una carta a la ministra Andrea Arrobo, esto del 27 de marzo del 2024, donde dicen, juzgamos pertinente hacer algunas precisiones para alentar desde la política pública el posicionamiento del gas natural como un combustible de gran importancia en el proceso de cambio de la matriz energética en el Ecuador. Y esta carta, este comunicado, ¿por qué? Es correcto, básicamente porque ese reglamento tiene que ser revisado, porque, por ejemplo, para fines de almacenamiento previo al transporte, comercialización y distribución, se requiere de un permiso, y en este caso en particular lo que el actual reglamento prevé es apenas 5 años. En tanto que para bancarizar cualquier proyecto relacionado se necesita tener una garantía de 25 o 30 años, de forma tal que el tema tiene que ser reformulado, porque es importante destacar que hoy por hoy el gas natural, metano principalmente, para aclarar y diferenciarlo del gas natural que se utiliza, el gas licuado de petróleo, para la cocina, pues obviamente es un tema que puede significar un ahorro importante para el déficit que está teniendo el Ecuador en lo que tiene que ver con la importación de combustible. Con ventajas ambientales, además. Tiene ventaja ambiental y también ventaja de precio, porque el gas natural vale 1/3 menos de lo que vale el diésel. Es decir, desde ese punto de vista, el subsidio que se está gastando en lo que tiene que ver con la importación de este derivado ligero va a tender a reducirse, con, pienso yo, un efecto positivo en términos de la competitividad de la industria ecuatoriana. Si hablamos, por ejemplo, de la industria camaronera, que hoy por hoy tiene que asumir el costo de un diésel a precios internacionales. Y a propósito de este comunicado que envían ustedes a la ministra Arrobo, ¿y qué es lo que motiva? Porque parece que desde las autoridades de energía y minas no hay quizá ese sentido de la urgencia respecto del gas natural, por un lado, ese sentido de la urgencia de las necesidades, de las prioridades para el sector eléctrico. Bueno, yo pienso que están tratando de hacer bien las cosas. Lo que pasa es que hay que entender que ese Ministerio de Energía y Minas tiene también electricidad, se maneja a través de una ministra y 3 viceministros, pero cada ámbito es un mundo distinto. Yo pienso que en el mediano plazo hay que pensar en tener ministerios independientes, porque son materias muy disímiles. Totalmente distintos. Sí, evidentemente que sí. Por ejemplo, una parte que une mucho a petróleos con minería es la cuestión de licencias ambientales, que ahí también hay un problema serio que está retrasando con mucho estas actividades que pueden generar en el país inversión de un modo importante. Figúrese usted, hablamos hace un momento de los proyectos de energía renovables no convencionales, que hay ya 8 contratos de concesión suscritos. 2 en 2023 durante el gobierno de Guillermo Lasso, y otros 6 que se suscribieron ya prácticamente de cara a la transición política en noviembre, pero igual son proyectos, y hay 2 más represados que no se alcanzó a suscribir los contratos de concesión. Estamos hablando de energía fotovoltaica, energía eólica y energía con acumuladores también, pero ahí nomás se tiene una inversión represada de $1.000 millones, y hay que darle una solución a eso. La semana pasada ya se aprobaron sendos acuerdos, uno interministerial, Ministerio de Energía y Finanzas, Ministerio de Energía y Minas, para viabilizar una fórmula de repago a fin de asegurar la bancarización que tienen estos proyectos. No es que todos tienen disponibles los fondos para los fines consiguientes, sino que tienen que hacer su propio trabajo de lograr una garantía de financiamiento y de esa manera conseguir la bancarización respectiva. No es que los fondos están ahí a disposición, tienen que hacer un ejercicio de financiamiento.
A propósito del posicionamiento del gas natural como el combustible de gran importancia al que nos hemos referido, ustedes plantean 12 puntos y entre ellos, por ejemplo, existe eliminar restricciones, no tener una infraestructura, por ejemplo, no se debería requerir tener una infraestructura construida antes de expedir una autorización, lo que usted mencionaba también, el plazo de la autorización que debe ser mínimo de 30 años renovable para poder amortizar la infraestructura, inversiones. Sí, y ese es un tema importante que usted anota, porque finalmente debería ser un solo permiso, pero aquí el actual reglamento establece un modo tal que exige un permiso para almacenar, otro para transportar, otro para comercializar. Entonces eso no hace sino complicar más aún las cosas. Debería ser un solo permiso que habilite a estos actores que tienen interés en invertir en la importación de gas natural. Y otra cuestión que me parece muy importante, a nivel del sector de energía hay una controversia alrededor de esto, porque piensan que si se facilita la importación se va a perjudicar el desarrollo del campo Amistad. Esto tiene que manejarse de una manera paralela, porque a estas alturas nosotros no sabemos cuánto tiempo todavía va a consumir encontrar una solución al desarrollo de este campo, porque finalmente ahí también hay una producción que tiende a menguar y hay que hacer una inversión adicional. Y desde luego Petroecuador últimamente ha dicho vamos a invertir $100 millones, pero yo pienso que a estas alturas sería más bien de considerar una opción distinta, un contrato de prestación de servicios o eventualmente de participación, porque quiero destacar que en las postrimerías del gobierno del presidente Lasso se introdujo una reforma a la ley orgánica de hidrocarburos, de forma tal que ya se permite actualmente un esquema de contrato de riesgo que fuera suprimido en 2011 en base a un decreto ejecutivo del expresidente Correa, obligando en ese momento a todas las empresas a hacer una migración forzosa de este tipo de contratos al contrato de prestación de servicios específicos. ¿Pero eso es un problema de política pública o es que hay intereses particulares que están intentando boicotear? Yo creo que es un tema que ya se ha discutido durante muchos años. Hay un razonamiento de fondo en eso, y usted lo sabe, y es el hecho de que la Constitución de Montecristi es muy estatista y contempla que solo por excepcionalidad se podrá otorgar concesiones al sector privado, pero estamos abocados a un momento en el cual 16 años después de que fue elaborada y aprobada esta Constitución, de que sencillamente el Estado no tiene los recursos para el desarrollo, depende totalmente de la posibilidad de inversión del sector privado, pero el esquema de modo propio no es amigable y, como comentábamos hace un momento, para poder realizar inversiones usted necesita muchos permisos. Estamos mencionando el caso del gas natural, pero usted lo puede hacer extensivo también a concesiones de tipo eléctrico también. Mineras, sí. Por ejemplo. Y mineras lo mismo, desde el punto de vista de que finalmente usted tiene el inconveniente de que licencias ambientales pueden tomarle a usted, conozco casos, hasta 8 años. Hay licencias ambientales que no han sido otorgadas por parte de operadores petroleros que están requiriendo la viabilización para efectos que dentro de la concesión que se está haciendo, la explotación que tienen, poder desarrollar nuevos pozos. ¿Estamos en medio de una crisis del sector energético en el país? Sí, evidentemente que sí, y mucho tiene que ver con lo que estaba mencionando hace un momento, de que la visión de desarrollo anterior era sumamente estatista, y en este momento el estatismo y el burocratismo no son sino un impedimento para el avance de estos sectores. Entonces hay que hacer algo desde la política pública para cambiar el estado de cosas. A eso se resume promover las alianzas público-privadas, por ejemplo. ¿Perdón? Promover las alianzas público-privadas. Ese es un camino, pero lamentablemente no ha funcionado. Son poquísimas las alianzas público-privadas que se han dado a lo largo de cerca de 10 años de vigencia de la ley. Esa ley fue aprobada a finales de 2015, es decir, va a cumplir 9 años. Y uno se pregunta, ¿por qué no ha tenido mayor acogida? Porque justamente es demasiado laberíntica. Tiene demasiados procesos, demasiados permisos, autorizaciones que consumen tiempo, y ese tiempo va desanimando al sector privado, a las corporaciones internacionales eventualmente interesadas, porque llega un momento en el cual dicen, no, sencillamente yo no estoy para eso y tengo que irme a buscar países que sean más amigables en términos de receptar inversión extranjera en particular.
Volvemos entonces a las soluciones que están en manos de las autoridades. Sí, definitivamente nosotros hemos tenido espacios de interlocución con el actual gobierno, les estamos continuamente manifestando nuestros puntos de vista, en la medida de lo posible no están haciendo algún caso, desde ese punto de vista no hay motivo de queja por nuestro lado, pero también más allá de la disposición a escuchar, es muy importante los resultados, es decir, las acciones que se vayan adoptando y en función de eso, naturalmente el nuevo gobierno va a ser juzgado. De otra parte hay que considerar también la cortedad de tiempo que ha tenido desde el punto de vista de su desempeño de pocos meses. Y hay una propuesta de 12 puntos que ha enviado la Cámara de Energía del Ecuador. Ingeniero Aspiazu, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un gusto estar en este espacio tan prestigioso. Ha sido el ingeniero Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, hablando, entre otros temas, sobre la crisis del sector energético y también la crisis que se advierte podría determinar nuevamente los apagones en nuestro país. Hay, de hecho, una suspensión prevista en al menos la mitad de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Una de las propuestas que ha dicho el ingeniero Aspiazu es que se aplace esto. Si no, los apagones vendrán porque vendrán. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.